enfrentarse ahora. Juan Torres López, muchísimas gracias por estar con nosotras aquí hoy. Muy buenas tardes, me alegra mucho saludaros. Oye, queremos hablar de qué cara está la vida, qué caro está todo. Para empezar por lo básico. ¿Por qué están subiendo tanto los precios y qué puede hacer el gobierno para que esto frene? Esto en un par de minutos, ¿no? O sea, En lo que quieras, tenemos tiempo, tú eh, no te preocupes. mira, estamos en una situación muy complicada, porque los precios están disparando, no solamente en España, sino prácticamente en todo el mundo, desde hace ya meses, ¿vale? Yo creo que lo primero que hay que ser consciente es, primero, que esto es un fenómeno global. Segundo, que viene de, de lejos en el sentido de meses. Desde que terminó la pandemia, prácticamente los precios no han parado de subir. Digámoslo así, que esto es, hay que contemplarlo como una patología, ¿no? Como un mal que afecta a la economía, lógicamente también a cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Por cierto, de una manera diferente, ojo, porque ahí también luego tenemos que ver que hay quien se beneficia de la inflación y quien sale perjudicado, ¿no? Y lo que es fundamental, como siempre que alguien quiere combatir un mal o combatir una enfermedad, que es saber cuáles son las causas. Porque uno puede tener fiebre, pero la fiebre puede ser el resultado de causas muy diferentes. Y no se trata solo de acabar con la fiebre. Oye, si quieres acabar con la fiebre, matas al enfermo y ya no tiene más fiebre. Todo el mundo estará de acuerdo en que esa no es la manera, ¿no? Entonces, es fundamental conocer las causas de lo que ha ocurrido. Y, y el problema es que tenemos una subida de precios que se está produciendo globalmente desde hace ya bastantes meses como resultado de una combinación de causas que lo hacen todavía más complicado, ¿no? Yo creo que también es fácil de entender para alguien que no sepa nada de economía, lo mismo que lo entendería alguien que no supiera nada de medicina, que alguien que tiene una enfermedad que tiene una causa, más fácil que se cure que alguien que tiene una combinación de males, ¿no? Porque el tratamiento es mucho más complicado normalmente. Entonces, eso es lo primero que hay que saber. ¿Y qué está ocurriendo? Pues están ocurriendo diferentes circunstancias. Primera, que en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, los bancos centrales inyectaron mucha liquidez, mucho dinero, muchas ayudas, cuando no se estaba produciendo, porque estaban las fábricas cerradas Sí. y porque eso, una vez que terminó el confinamiento, en cierta medida siguió, porque claro, no es posible reactivar la producción de manera inmediata, ¿no? Entonces, primer problema, se inyectó, para decirlo, yo voy a hablar de una manera muy sencilla, ¿no? Para que me entienda cualquier persona, aunque pierda un poquito de rigor, ¿no? Primera Estupendo. causa, primera circunstancia, se inyectó más dinero de la cuenta en el sentido de que había lo que llamamos una demanda, o sea, unas ganas de comprar que no se podían satisfacer con la producción que había. Eso es un problema. Normalmente eso se puede combatir si la subida de precios es por esa circunstancia, pues digamos que tiene una solución relativamente fácil. Porque si ocurre eso, pues el gobierno sube los impuestos, te recorto capacidad de gasto, subo los tipos de interés, que es el precio del dinero, entonces eso limita tu gasto y de alguna manera es como frenar la velocidad Sí. del coche. Pero, ¿qué ocurre? Que es que hay más, porque el confinamiento, la pandemia y también algunos asuntos que venían de antes, porque se estaban aplicando en los sistemas logísticos de distribución, de transporte de todo el mundo, se estaban empezando a aplicar técnicas de inteligencia artificial para hacerlo más óptimo, más eficaz. Y les pilló en medio la pandemia. Entonces, entre la pandemia, el confinamiento y la salida del confinamiento,
no solamente produce el cierre, el bloqueo, la parálisis de la producción, sino que además eso ocurre cuando hay un problema logístico. Y luego, pues imagina lo que ocurre cuando se sale del confinamiento y claro, había tanto atrasado que se Mm, acumula. En el puerto de Los Ángeles llegó a haber 400.000 contenedores para descargar. mm, Y claro, eso es un bloqueo, ¿no? O sea, eso es como que se obturan las cañerías de tanta cantidad como quiere entrar. A eso añade que mucha gente que trabajaba en esas tareas del sistema de transporte logístico lo hacía con salarios muy bajos, de manera muy precaria. Y era gente que había empezado a tener ayudas y que aprovecha ese pequeño ahorro que haya podido hacer en la pandemia para decir, oye, yo voy a cambiar, esto no es vida. mm. Yo no voy a ir a descargar contenedores 12 horas para que me paguen $500. Yo no voy. Bueno, estoy contando de una manera también un poco rápida y sencilla, pero es que eso fue lo que pasó, lo que han llamado la gran dimisión. O sea, millones de personas que, no solamente en Estados Unidos, también en menor medida aquí y en otros sitios, pues para ellos la pandemia fue como un antes y un después. Mm, Y entonces, para colmo de la demanda excesiva, para colmo de que se había parado la producción, para colmo que muchas fábricas dejaron de producir, otras ya se ponen a producir, pero bloquean los canales, los sistemas de transporte, no llegan los productos, pues eso genera también una dinámica de subida de precios importante. Añade a eso que vivimos en unos mercados con mucha concentración, con empresas que tienen mucho poder y que aprovechan lo que está ocurriendo para qué? Pues para subir los precios, mm. para aumentar los márgenes. Eso era algo que todas las estadísticas ya venían mostrando desde hacía tiempo, pero que ahora en los últimos meses se ha acelerado. Las empresas con poder de mercado han aumentado mucho los márgenes. Los márgenes es la diferencia entre el beneficio y las ventas. Sí. ¿Por qué? Pues por eso, porque tienen poder de mercado, porque se han aprovechado de la situación. O sea, tenemos pues una especie de combinación fatídica. Y luego, para colmo, pues empezó a haber conflictos. Yo los llamé, cuando escribí sobre un artículo sobre el peligro de la inflación que viene, yo lo llamé conflicto geoestratégico. Dije, por ahí viene un problema. Claro, lo que entonces era un conflicto se ha convertido, como todo el mundo sabe, en una invasión de Rusia en Ucrania, que son dos países que da la casualidad pues de que representan un porcentaje grandísimo del suministro de bienes básicos. Acabo de leer esta tarde que está produciéndose falta de existencias en el suministro de medicinas, porque el papel, la cobertura procedente del aluminio, Mm, de la medicina, viene en gran parte de Rusia y también un poco de Ucrania, ¿no? claro. Entonces, claro, todo eso se añade, porque ahora ya no es que haya, como yo escribí en el artículo hace una semana, unos meses, problemas geoestratégicos, no, es que ahora están bombardeando. Mm, Entonces, todo eso es una tormenta perfecta. claro. Eso hay que saberlo porque eso es el problema. Ahora, ¿cómo actúas? Mm, Pues es muy complicado. Hay que tomar medidas de muy diferente tipo, porque cada causa tiene un tratamiento. Es como una enfermedad de las que yo decía antes que tiene varias causas. Y si tiene una causa en el riñón, en el hígado y en los pulmones, pues cada una de ellas le tienes que dar un tratamiento, y además un tratamiento que no bloquee el otro. mm. Sí, que esta La- la- solución que lanzan algunos de no, pues bajando los impuestos se arregla, o no, dando una ayuda para que la gente tenga más dinero en el bolsillo se arregla. No es una única solución, sino que tendrían que combinarse varios factores, ¿no? Sin duda ninguna. Primero tendría que adoptarse medidas de carácter global. Bueno, primero hoy, digámoslo así también, ¿eh?
Claro, todo esto se ha agravado, ¿no? Hmm. Porque no es lo mismo plantear estos problemas cuando tienes un conflicto bélico por medio que cuando no lo tienes. O sea, es que ya antes podías decir, oye, hablemos con Rusia, hablemos a ver si tal, negociemos, es que ahora estás en guerra. Hmm. Ahora tenemos un problema tremendo. Mientras haya guerra, mientras dure la invasión de Rusia, los problemas se van a agudizar, porque va a haber eh, cada vez más carencia de suministros, Hmm. de productos alimentarios, de materias primas, porque es que Rusia y Ucrania, como he dicho, da la casualidad de que tienen un peso en materias primas estratégicas del comercio internacional brutal. Hmm. Y si dura la guerra, la invasión, unas semanas, la situación va a ser catastrófica, Hmm. catastrófica. Y claro, pedirme una solución para eso, yo creo que es una invasión injustificable e injustificada. Nada puede justificar lo que está haciendo Rusia. Una cosa es que tenga causas, pero otra cosa es que tenga justificación. Claro, es comprensible que ni Ucrania ni el resto de los países acepten una solución por las buenas. Por lo tanto, yo le veo en fin, un escenario tremendo, Hmm. tremendamente difícil. Yo no me atrevería a decir qué solución tiene. Y claro, hablando de economía, no es verdad, como dijo el presidente español, dijo, la culpa de la inflación y de la subida de precios es exclusiva de Putin y de la invasión rusa. Eso no es verdad, porque ya antes de la invasión los precios estaban desbocados. Hmm. Por lo tanto, no es verdad. Si ahora se frenara la invasión y volvieran las cosas a su estado original, cosa que obviamente no puede ser, los precios van a seguir subiendo, porque estaban subiendo de antes. Hmm. Porque en España estaban subiendo los precios de la energía, porque hay un oligopolio de empresas eléctricas que maneja los precios a su favor y en su beneficio. Y porque hay un sistema de fijación del precio de la luz que depende del gas y el gas estaba desbocado. Por lo tanto, con o sin invasión rusa, ya estaba eso en unos niveles extraordinariamente preocupantes. Hmm. Entonces, volviendo a tu pregunta, pues yo creo que hay que hacer un esfuerzo del tipo que sea para acabar con la guerra y con la invasión de Rusia. Esa no es mi especialidad, vamos, yo no sé casi de nada, pero mucho menos de eso, no me atrevo a decir qué habría que hacer o qué se podría hacer, pero la primera cuestión es detener eso. Hmm. Pero una vez que se detuviera, ojo, no nos engañemos, íbamos a seguir teniendo problemas, porque eso que yo he señalado antes, estaba antes. Entonces, creo que en estos momentos, para hacer frente a la situación que hay, tendríamos que tener una estrategia muy diferenciada. Habría que dar, en primer lugar, ayudas a los sectores que están perdiendo con la inflación y sobre todo aquellos de cuya actividad depende la actividad general. Es decir, no es igual, valga en fin, la comparación, que yo pierda ahora algo de poder adquisitivo por la inflación a que pierda poder adquisitivo un productor de cuya actividad depende que haya productos alimentarios de primera necesidad en los supermercados, Claro. ¿no? No es igual. Por lo tanto, hay que ayudar a aquellos perdedores de la subida de precios, de cuya actividad depende la vida económica. En segundo lugar, y casi de manera inmediata y absolutamente complementaria, hay que llevar a cabo una estrategia inmediata para controlar la subida injustificada de margen en empresas que tienen poder de mercado Hmm. y que están subiendo los precios de manera injustificada. Hmm. Y se puede hacer, y hay que hacerlo. En tercer lugar, yo creo que hay que hacer cuanto antes inversiones y estrategias de reorientación de la producción, porque
esto no es un incidente, sino que esto es un proceso estructural que se iba a desencadenar, porque estamos agotando recursos naturales y porque estamos poniéndonos en el borde del precipicio en cuanto al uso que hacemos de la naturaleza y de los recursos que, entre otras cosas, no son nuestros, sino que son también de generaciones futuras. Sí. Entonces, habría que hacer una estrategia de reorientación de la producción y del consumo. Hay que, claro, se ha prostituido el término austeridad porque se ha utilizado para denominar políticas de recorte de gasto social, de servicios públicos. Y claro, ahora hablar de austeridad, pues eso como lo han prostituido, Nos pero suena a la tenemos, anterior crisis, nos suena a lo que nos claro, suena, claro. exacto, y tenemos que recuperar la idea de que tenemos que ser austeros en el sentido original, positivo, auténtico y benéfico del término. Mm. Y tenemos que acostumbrarnos a que hay que vivir de otra manera, que este planeta no aguanta la barbaridad que estamos cometiendo, consumiendo por encima de nuestras posibilidades. Posiblemente no la mujer y el hombre normal y corriente que malvive día a día, sino las grandes empresas en el modo de producir, en el modo de organizar el transporte, en el modo de organizar nuestra vida social y económica, ¿no? Mm. Y tenemos que ver, también hacer, o sea, la inflación no se puede acometer con cirugía mayor, que es lo que se plantean cuando dice subimos tipos de interés, porque si hoy día se suben los tipos de interés, cuando el problema es que no llegan los productos a los mercados, pues entonces, si suben los tipos de interés, que al fin y al cabo es el coste de la financiación, pues vas a agudizar el problema. Mm. Lo que vas a hacer es que se va a venir abajo la economía en su conjunto. Vas a matar al enfermo para que le baje la fiebre, ¿no? O sea, es una situación muy complicada, muy difícil. Yo creo que requeriría de grandes acuerdos, que requeriría de la complicidad de la sociedad, de la gente. Y ahí, pues, ¿qué estamos viendo? La extraordinaria frustración de una vida política que tiene muy poco que ver con la gente, que no busca a la gente, que no habla con la gente, que no dialoga con la gente, que está tan separada de la vida normal de la gente que cuando hay un problema de esta naturaleza tan grave, la gente pues no se siente concernida y Mm. dice arreglarlo vosotros. Y luego también pues que estamos viviendo una época en la que las venas están abiertas, ¿no? O sea, están al descubierto, mejor dicho, Mm. ¿no? Y estamos viendo un conflicto, estamos viendo una falta de, de cooperación, de solidaridad, de respeto, de poner el esfuerzo en común, pues que hace que los países se vengan abajo. O sea, el Claro. grado de conflicto, de enfrentamiento, eh, de falta de respeto, el pensar que quien no piensa como nosotros es nuestro enemigo y el enemigo de nuestro país, pues hace que esto no se pueda arreglar. O sea, Mm. es que esto es incomprensible. Esto es que estamos convirtiendo la sociedad en una selva, Mm. en un infierno. Mm. Y yo creo que ese es el momento en que la gente normal y corriente tendríamos que levantarnos y decirle a los demás, oiga, yo no quiero ser el enemigo de mis compatriotas, aunque piensen de una manera distinta. Mm. Hemos vivido una pandemia en que se estaban eh, muriendo la gente y no había manera de ponerse de acuerdo. Bien es verdad que también hemos estado contemplando cómo incluso cuando se están muriendo todos, de unos y de otros, no se hacía sino aprovechar para hacer negocios, ¿no? Es Sí. que estamos convirtiendo la vida en un basurero, ¿no? Mm. De hecho, hablabas de ese nuevo modelo productivo y de esa, si me apuras, nueva manera de entender la economía. Y claro, yo me pregunto cómo haces entender a empresas, incluso a países enteros, con sus respectivos gobiernos, que igual hay que frenar ese crecimiento en pos de salvaguardar el planeta y de seguir manteniendo un poco nuestra vida. No sé cómo de complicado sería explicar eso. Mira, yo, como ya tengo unos años, yo llevo casi 30 años
estudiando lo que está pasando en el mundo y vengo viendo lo que lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. mm, Porque el capitalismo ha evolucionado después de una crisis tremenda cuando se le pusieron los pelos de punta en los años 60, 70 del siglo pasado. El capital se asustó, se veía amenazado y tuvo una reacción de una extraordinaria inteligencia, de una extraordinaria brillantez, de una sagacidad impresionante, y fueron capaces de poner en marcha un proyecto de cambio social, económico, político y humano que fue impresionante y que triunfó. mm, Que no solamente llevó a cabo políticas exitosas para recuperar el beneficio de las empresas, sino que cambió la manera de ser de las personas. Nos hizo individualistas, nos hizo ajenos a los demás, nos separó de nuestra cercanía. Como decía Margaret Thatcher, que por cierto, siempre decía lo mismo, ¿no? Decía, lo importante no es la economía, lo prioritario es cambiar el alma. Y eso es lo que han conseguido. Consiguieron recuperar el beneficio, pero a base de cambiar el alma de la gente. mm, Y hemos creado un mundo de átomos, un mundo en donde el capital está actuando sin bridas, sin freno, sin límites. Se puede hacer lo que sea. Se puede hacer lo que sea. Ayer puse un tuit con un informe que acababa de leer en México. Coca-Cola, Danone, Pepsi-Cola sí. están vendiendo el agua 500 veces más cara cuando tienen agua de sobra, ¿no? Da igual, que la gente muera porque no tiene agua, porque no puede pagarla 500 veces más cara de lo que vale, ¿no? Entonces, ese capitalismo sin freno, acostumbrado a que se pueda hacer lo que sea porque nadie tiene que rendir cuentas, es lo que nos ha llevado a una situación en la que ahora, pues, tenemos lo que tenemos, es decir, empresas, grandes multinacionales, que no solamente puedan hacer lo que quieran, sino que además han logrado que quienes están, por así decirlo, bajo su bota, encima se crean que les están haciendo un favor. Claro. Tú ves a pequeños y medianos empresarios, autónomos, ahora en el transporte, pero podía ser en cualquier sector, enfrentándose al gobierno y Mm, callándose ante lo que le hacen los bancos, ante lo que les hacen las grandes empresas. Pero bueno, ¿cómo que los transportistas protestan contra el gobierno y no protestan contra los grandes centros de distribución, contra las grandes empresas que son las que le están arruinando? Mira, las empresas del IBEX 35, las 35 mayores empresas de mm, España, le deben a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos alrededor de 60.000 millones de euros. ¿Cuántas wow. pequeñas empresas y autónomos no habrán cerrado porque no hayan podido vivir con esa deuda? Mm, Porque las grandes empresas del IBEX se saltan a la torera la ley y los plazos de pago. Entonces, oiga, ¿cómo pasa eso? Pues es muy sencillo porque el poder es extraordinario, porque esas grandes empresas del IBEX, esos bancos, son los que dominan los periódicos, los que tienen en su plantilla a los periodistas, a profesores, a políticos. Los políticos salen de sus puestos y se van a las compañías eléctricas. mm, Pues claro, es normal que toda la gente crea que el problema de la luz es que eh, hay una invasión, ¿no? Ahora porque hay una invasión, y antes, pues, cuando le preguntabas a la gente, y tienen tanto poder de convicción, pues que claro, es normal que la gente, gente que no tiene un duro, gente que no tiene, como, perdonarme que lo diga de una manera expresiva, que no tiene donde caerse muerto, está mm, en contra de los impuestos. sí. Está en contra de que el Estado financie la salud pública, la escuela pública o las pensiones públicas. Pero ¿de dónde van a sacar esas personas? ¿De dónde vamos a sacar los ciudadanos corrientes para ir a un hospital a que nos curen si no hay salud pública?
Y sin embargo, Exactamente. ahí los tienes, votando a gente que dice que hay que privatizar eso. Y Pero ¿de dónde vas a sacar tú para pagarte eso? mm, ¿Por qué no te enteras? Ponte en Google lo que pasa en Estados Unidos. Si mm. te cortas un dedo en un ascensor, o si te quemas la mano en tu cocina, o si tienes el parto. Fíjate, yo O si- conocí a una persona que me decía, no, yo es que todo lo que gano lo meto en criptomonedas y no quiero pagar impuestos y tal. En la misma conversación se quejó de que había ido a Andorra a esquiar, se había roto una pierna y tenía que pagar no sé cuánto dinero por los servicios, pues para que, no sé si era una rotura o un esguince, pero que tenía que pagar una pasta y que cómo podía ser eso posible. Y es como, hijo mío, pues si no lo entiendes tú, si acabas de meter las dos cosas en la misma frase, además. Es que, mira, hay que reconocer que el capitalismo tiene muchos defectos, ¿no? Que se conocen, ¿no? Pero tiene virtudes impresionantes, ¿no? Aparte de que es verdad que promueve extraordinariamente la innovación, el desarrollo, tal, el capital, pero tiene una virtud, sobre todo el capitalismo neoliberal de nuestro tiempo, que hay que reconocerla, ¿no? Es que la capacidad que tiene de entontecer a la gente es impresionante. O sea, eso no se ha visto nunca nada igual, ¿no? Sí. Nunca nada igual. O sea, personas que no tienen, que tienen 200 euros en el banco, diciendo que hay que acabar con el impuesto sobre transmisiones, o sea, de sucesiones, o con el impuesto sobre el patrimonio. Vamos a ver. eh, Hay que reconocer que la capacidad de crear legitimación, pues claro, yo creo que a través de grandes mentiras, ¿no? Últimamente me estoy dedicando modestamente a escribir, tratando un poco de que la gente se entere, pero no me leen ni los nuestros, pues eh, es difícil, ¿no? Porque, pues claro, tú tienes que tener argumentos. O sea, es que yo he visto kioscos por las calles reclamando que acaben con el impuesto de sucesiones de la derecha. Pero yo no he visto kioscos de los partidos de izquierda explicándole a la gente las políticas que hay que hacer y que proponen. Entonces, ¿cómo te van a defender? ¿Qué estamos viendo ahora? Una huelga claramente manipulada por la patronal de extrema derecha que no tiene respuesta. Ni en la ciudadanía, bueno, no la tienen ni en el gobierno. Si no tienen en el gobierno, imagínate si la va a tener en la ciudadanía, porque es incomprensible. Yo no comprendo. Este gobierno es que cada vez lo comprendo menos. Que parece que, como en aquella película italiana, ¿no? Que decía, pero al menos Claro, haz algo, algo, claro. di algo, habla, parla. Sí, sí. De hecho, ayer es que estuvo aquí Basilio, justo hablando con nosotras de ese paro entre los transportistas y claro, nos decía, es que vamos a ver, aparte de que la mecha la prende la extrema derecha, luego el gobierno con su inacción va llevando a más el problema y es que además lo que nos decía Basilio decía que no se equivoquen, que muchos de los transportistas se van a conformar con que les den una ayuda o les limiten el precio y luego no van a luchar por el resto de cosas que evidentemente tienen muchos más problemas el sector, como son los falsos autónomos, como son los derechos laborales que no respetan muchas de las empresas que les contratan, bueno, que les contratan, no, que les tienen como falsos autónomos para hacer de transportistas, etcétera. Entonces, lo que nos decía él es, ellos no quieren llegar a la raíz del problema, realmente. Entonces da la sensación de que vamos un poco pasando por encima de los problemas, tapándolos con un parche, que nunca llegamos al núcleo central del origen del problema y entonces así eso lo hacen que crecer. Sí, es que efectivamente ocurre eso. Yo creo que estamos viendo las consecuencias también, pues eso que decía antes, ¿no? De una manera de hacer política que no busca la complicidad de la gente, Hmm, que no dialoga con el pueblo, con la sociedad, ¿no? Que no hace pedagogía, sí. eh, que parece que se cree que por estar en el gobierno tienes el poder.
sea que es una tontería, porque el poder está en otros sitios, ¿no? mm, Y tú tienes que buscar el poder de la gente. Mira cómo hace la derecha, ¿qué hace? Sacar a la gente a la calle, ir a sus periódicos, a sus medios de comunicación. La izquierda ni siquiera se preocupa de eso, ¿no? mm. Eh, Sí, da un poco la sensación, y lo comentábamos ayer, de que parece que está esperando a estar en la oposición, para realmente volver a salir a la calle y volver a ocupar ciertos espacios. no lo sé. No, yo ya hay cosas que realmente no me explico. Es que no, para mí no tiene explicación, ¿no? Mm, Yo hago lo que creo que debo hacer. eh, Escribo un libro en el que aporto argumentos para combatir las mentiras que están transmitiéndose de la derecha, y a mí no me llama ni un sindicato, ni me llama un partido de la izquierda para presentarlo y para difundirlo. mm, Bueno, pues será que no hace falta, pero me pregunto, si no difundís esas ideas, esos datos, esos discursos, ¿cómo vais a mantener ahí? claro, sí, sí. ¿Quién os va a mantener? Entonces, no sé, la verdad es que para mí me resulta un poco sorprendente. Yo creo que es un error, porque como he dicho antes, el capitalismo neoliberal ha concentrado tanto el poder y concentrado en todos los sentidos. Primero, de potencia del poder y segundo, de extensión del poder, ¿no? Porque los bancos están en la industria, en los medios, en la política, en las universidades, en todos los sitios, ¿no? Y eso significa pues que han envuelto materialmente hablando a la sociedad. De tal manera que quien está dentro tratando de escabullirse de ese poder, pues necesita primero hacer una piña, de manera que no se explica la enorme división existente. Mm, Y en segundo lugar, tiene que explicar muy bien las cosas, tiene que hacer pedagogía, tiene que lograr convencimiento, tiene que lograr complicidad, tiene que lograr que te comprendan, que te apoyen, que simpaticen contigo. Pero ¿dónde están? mm. Eh, no, no hay, no hay muchas razones para sentirse optimista, porque los partidos se han convertido en aparatos eh, que funcionan con una lógica tan ajena a la realidad y a lo que le sucede a la gente. Los dirigentes son personas que no han compartido la experiencia habitual que tienen las personas normales, Mm. y entonces pues es muy difícil que a partir de ahí pueda haber, pues eso, el sentimiento de que tengo que dirigirme a la gente. ¿Pero a qué gente? Claro. Si no he estado nunca con ella, Mm, ¿qué gente? No sabes dónde está. Tú tienes a tus compinches de partido que son los que han ido haciendo que puedas hacer carrera, ¿no? Entonces es muy difícil que la izquierda, sin esos instrumentos de complicidad, de colaboración, de pedagogía, pues haga las cosas bien. Es imposible, es una casualidad. pues Porque sí. si haces las cosas bien, aunque estén bien, te las echan abajo. Mm. Porque van a decir que están mal y tú no te has preocupado de tener instrumentos que enseñen a la gente que está bien. La verdad es que pinta un escenario bastante apocalíptico un poco, ¿eh? Pinta bastante complicado. No, hemos vivido momentos malos, o sea que es un momento malo. Sabíamos que lo que había ocurrido en la época en la que el neoliberalismo se ha hecho fuerte, eh, iba a tener como consecuencia un enorme caos, un Mm, enorme desorden, una enorme desintegración social, y esto ya lo hemos visto en otro momento de la historia, y el ascenso extraordinario de la extrema derecha, de estos populismos, de esta mentira, es el resultado de que enfrente no hay nada. mm. Walter Benjamin decía siempre que allí donde veas crecer la extrema derecha hay una izquierda que ha fracasado. Y ese es el problema.
La izquierda se quedó sin proyecto, se quedó sin discurso, se hizo conservadora, no en el sentido ideológico del término, sino en el sentido de que fue incapaz de innovar, de reinventarse, de darse cuenta de que el mundo iba por otro sitio y ahora pagamos las consecuencias. Si no somos capaces de imaginarnos un mundo distinto y si no somos capaces de practicar la política de otro modo, con otra cercanía, con otra manera de hablar y de hacernos compartir, pues entonces, efectivamente, no es que sea apocalíptico, pero en fin, preocupante sí que es. Sí, la verdad es que sí. Oye, Juan, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y cuando quieras podemos hablar de tu libro también, ¿eh? Podemos hablar de Econofakes, de lo que quieras, te vienes un día, me estudio el libro y si quieres hacemos otra entrevista. Cuando queráis. Un Vale, abrazo. muchísimas gracias Vale. por tu A trabajo y ti. por explicarnos todo tan maravillosamente bien, de verdad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, hasta otro Hasta día. luego. Hasta luego, Juan. Adiós. Adiós.